Mi hermano se burló de mi físico, así que lo hice despedir de su trabajo. Hola, Reddit. Me llamo Carlos, tengo 27 años, y hoy les voy a contar cómo destruí la carrera de mi hermano mayor después de años de humillaciones. Somos solo mi hermano Diego, 30 años, y yo. Desde que tengo memoria, Diego ha sido el hermano perfecto, atlético, exitoso en su trabajo y el favorito de la familia. Yo. Bueno, siempre fui el hermano gordito. Y Diego nunca dejó que lo olvidara. Desde que tengo memoria, Diego usó mi peso como su chiste favorito. A los 6 años, en mi fiesta de cumpleaños, mientras todos cantaban las mañanitas, Diego gritó, «Cuidado con la silla, no vaya a romperse». Todos rieron, excepto yo. A los 10, en la clase de natación de la escuela, cuando el profesor nos pidió saltar al agua, Diego dijo, «Carlos va a hacer tsunami». Los niños se reían mientras yo me hundía en la vergüenza. En la adolescencia, me escondía la ropa deportiva para que no fuera a educación física. Cuando conseguí mi primera novia, le dijo, ¿te gustan los osos de zoológico? En cada comida familiar decía, deja algo para los demás, Carlitos. Diego siempre encontró la manera de burlarse de mí, Carlitos, ¿otra hamburguesa? Ya vas a reventar, no corras, que te va a dar un infarto, con ese cuerpo, mejor quédate soltero. La universidad, cuando pensé que cambiaría. Cuando entré a la universidad, una diferente a la de Diego, pensé que al fin tendría paz. Error. Descubrió mi perfil de Facebook y comentaba antes y después en mis fotos. ¿Cuándo subí foto con mi crush, Photoshop o milagro? En mis logros académicos, seguro te dieron lástima. Lo que me hizo tomar rencor ocurrió en la Navidad pasada, me regaló una membresía de gimnasio, delante de toda la familia, y dijo, es para que por fin hagas algo útil. Cuando me enfadé, todos dijeron es una broma, no seas sensible. Lo peor era que mis padres solo reían. Es broma, Carlos, no te lo tomes en serio, decían. Sus carcajadas resonaban en la noche silenciosa mientras yo apretaba aquel maldito cupón entre mis manos, hasta que el papel quedó hecho una bola húmeda de rabia y lágrimas. Intenté hablar como adultos. 2 días después de Navidad, fui a su departamento. Diego, necesito que pares. Tus bromas ya no dan gracia, le dije. Él ni siquiera levantó la vista del celular. Ay, Carlitos, ¿otra vez llorando? Deberías agradecer que te ayudo a mejorar. Le mostré fotos de mis notas de terapia. ¿Sabes que llevo 3 años tratando ansiedad por esto? Diego soltó un bufido, exagerado. Si fueras menos débil, no necesitarías payasos que te digan qué sentir. Al ver que con Diego era imposible razonar, ya que cada intento de diálogo terminaba en más burlas, decidí ir con los únicos que podrían hacerle entender, mis padres. Una tarde, después de comer, cuando Diego salió a correr, su excusa para no ayudar a lavar los trastes, me senté frente a ellos con las manos temblorosas. Mamá, papá, necesito hablar con ustedes en serio, dije, tratando de que mi voz no se quebrara. Mi papá bajó el periódico con cara de fastidio. ¿Otra vez lo de Diego? Sí, otra vez. Pero escúchenme. Saqué mi teléfono y puse un audio que había grabado semanas atrás, cuando Diego no sabía que estaba en casa, jajaja, sí, el gordito se enojó otra vez porque le dije que parece oso de circo. ¿Qué quieren que haga? ¿Que le mienta? Si hasta le cuesta subir las escaleras. Mis padres se miraron incómodos. Carlos, eso no está bien, dijo mamá, pero no a Diego, a mí, por haber grabado. ¿En serio? ¿Eso es lo único que les molesta? Papá suspiró. Mira, hijo. Diego es así. Tú sabes que no lo dice en serio. Les mostré fotos de mis notas del psicólogo, donde documentaba cada ataque de ansiedad causado por sus bromas. ¿Saben cuántas veces he pensado en desaparecer para que esto pare? Mamá palideció. No digas eso, Carlos. Pero es la verdad. Papá se levantó, enojado. Ya basta. Tú siempre exageras todo. Diego puede ser un poco duro, pero al menos no es un llorón como tú. Esa noche, al ver que no podía hablar con ellos, me preparé para irme, pero escuché a Diego llegar y preguntar,
¿Qué pasó? ¿El gordito hizo otro drama? Y entonces, entre risas, mi papá respondió, sí, ya sabes, cosas de Carlos. Ahí lo entendí, no tenía familia. Tenía enemigos. Las luces de la ciudad titilaban tras la ventana de mi departamento mientras apuraba el tercer whisky de la noche. El hielo chocaba contra el cristal como eco de mis pensamientos. Diego había vuelto a ganar. Mi celular vibró sobre la mesa de centro. Otro mensaje de mamá: Carlos, por favor vuelve a hablar con nosotros. Diego solo estaba bromeando como siempre. Como siempre. Esa era precisamente la razón por la que llevaba 2 años viviendo solo. Porque ya no soportaba despertarme cada mañana sabiendo que sería el blanco de sus bromas. El whisky ardía en mi garganta mientras releía el mensaje de mamá por 10ª vez. Como siempre. Esas 2 palabras resumían toda mi vida. De pronto, el teléfono vibró de nuevo. Una notificación de LinkedIn: felicitaciones, Carlos. Has sido seleccionado para una entrevista en Finanzas Corporativas MX. Mi vaso se detuvo a mitad de camino. Era la empresa donde Diego era gerente. Al día siguiente, con mi mejor traje, llegué al edificio de cristal donde trabajaba mi hermano. El recepcionista me guió a la sala de juntas, y ahí estaba él. Diego palideció al verme. ¿Qué haces aquí? Tengo entrevista para el puesto de analista, respondí con una sonrisa que sabía lo enloquecería. La entrevista fue una tortura. Diego interrumpía cada respuesta. Hacía comentarios pasivo-agresivos. Incluso accidentalmente tiró café sobre mi currículum. Pero entonces entró la directora regional. La doctora Jiménez revisó mi CV y sonrió. Ah, usted es el hermano del señor Martínez. ¡Qué coincidencia! Diego tosió. Doctora, debo advertirle que Carlos no tiene el perfil. En realidad, interrumpí, tengo un MBA que Diego desconoce. Y hablo 3 idiomas. El rostro de mi hermano fue poesía pura. La doctora Jiménez no apartaba sus ojos de mí. Sus pupilas se dilataron levemente cuando mencioné mi MBA, y noté cómo sus labios esbozaron una sonrisa casi imperceptible. Qué interesante, Carlos, dijo, pasando lentamente las páginas de mi currículum. Universidad de Texas. ¿2018 a 2020? Diego se aclaró la garganta, incómodo. Doctora, ese MBA no aparece en sus registros familiares. Porque nunca lo mencioné, respondí, manteniendo la mirada en la doctora Jiménez. Sabía lo que diría si lo supieras. Ella inclinó la cabeza, estudiándome como si fuera un enigma. Háblame de tu tesis sobre finanzas conductuales. Mientras explicaba mi investigación, noté que Diego apretaba la mandíbula, revisaba su reloj cada 30 segundos e incluso tosió cuando mencioné mi fluidez en mandarín como si no supiera con quién está hablando. Al final de la entrevista, la doctora extendió su mano manteniendo el contacto visual 2 segundos más de lo profesional. Carlos, nos comunicaremos antes del viernes. El ascensor descendía en silencio, la luz fluorescente rebotando en el rostro congestionado de Diego. Su respiración agitada sonaba como la de un toro antes del ataque, y el olor a su costosa colonia, que siempre presumía, llenaba el espacio reducido. No aceptes este trabajo, escupió de pronto, sin siquiera mirarme. Hice un gesto de confusión, ajustando mi corbata. Disculpa. Diego me agarró del brazo con fuerza. Escúchame bien, Carlitos, susurró con voz cargada de odio, no quiero un inútil como tú en mi departamento. ¿En serio crees que alguien te tomará en serio con ese cuerpo? Mira a estos dos, murmuró apenas audible, ejecutivos de verdad, no fracasados como tú. Uno de los analistas, sin embargo, me reconoció. Carlos. ¿Viniste por el puesto de analista financiero? Diego palideció. Sí, respondí con calma. Parece que la doctora Jiménez quedó impresionada con mi MBA y mis certificaciones. El otro analista asintió entusiasmado. Claro. Tu trabajo en econometría es famoso en la facultad. Las puertas del ascensor se abrieron en el lobby. Antes de salir, me giré hacia Diego, no te preocupes, hermano. Si me contratan,
Prometo no decirle a nadie que necesitaste 3 intentos para pasar el examen de la CNBV. Sus ojos se dilataron de horror. No había terminado de salir del edificio cuando mi teléfono vibró. Mamá, Carlitos, ¿qué estás haciendo? Diego acaba de llamarnos desesperado. Su voz temblaba. Dice que lo estás humillando en su trabajo. Ajusté el teléfono entre la oreja y el hombro mientras abría la puerta de mi auto. Solo estoy aplicando a un puesto, mamá. Como cualquier profesional. Papá tomó el teléfono de golpe, deja de molestar a tu hermano. Él se ganó ese puesto con esfuerzo. Tú solo quieres fastidiar. El volante crujió bajo mis manos. ¿Esfuerzo? ¿Cómo cuánto pagó para que le hicieran la tesis? ¿O cuándo ustedes le consiguieron este trabajo con el amigo del director? Silencio. Luego, mamá susurró, por favor, Carlos, rechaza la oferta. Diego dice que si entras, él podría perder su ascenso. Ahí lo entendí todo. Colgué el teléfono con los dedos temblando. El estacionamiento del corporativo estaba vacío, pero yo podía escuchar el eco de las palabras de mis padres repitiéndose en mi cabeza, no arruines esto para Diego. Como si toda mi vida hubiera sido un obstáculo para su perfección. Mis dedos se cerraron tan fuerte alrededor del volante que los nudillos palidecieron. En el espejo retrovisor, mi propio reflejo me devolvía la mirada, los ojos inyectados de un niño de 8 años al que le acababan de decir que su disfraz de superhéroe no era para cuerpos como el tuyo. El estacionamiento estaba silencioso, pero en mi cabeza resonaban los ecos de cada, no le hagas caso, es broma, cuando Diego subió mi foto editada a Facebook. Él no lo dice en serio, tras romper mi Nintendo Switch por hacerte un favor, gordito. Es tu hermano, quiere lo mejor para ti, mientras yo lloraba en terapia. Lo más cruel no era el odio de Diego, era el amor ciego de mis padres hacia él. Me sentía realmente deprimido, mientras una voz interior susurraba, ellos nunca te eligieron, ni lo harán. Entonces miré hacia el edificio de cristal donde Diego, el hijo dorado, reinaba en su oficina del piso 12. Y por primera vez, sentí algo más frío que la tristeza, certeza. Esa noche, en mi departamento, hice algo que nunca antes me había permitido, aceptar la verdad. Mis padres jamás me protegerían. Diego nunca dejaría de humillarme. Y yo, ya no era el niño indefenso que creían. Al día siguiente, llegué al corporativo con mi MBA impreso, el que Diego decía que no contaba porque era en línea. Certificaciones que él nunca pudo obtener. Y una sonrisa que hizo temblar a la recepción. La doctora Jiménez me recibió personalmente, Carlos, como analista senior, reportarás directamente a el gerente Martínez. Diego palideció. Perfecto, dije. Tengo mucho que aprender de mi querido hermano. La primera semana no lo dejé pasar, rechacé 12 informes de Diego por errores matemáticos básicos, CCARH. Expuse en junta que su proyecto estrella usaba datos falsos. Cuando gritó, grabé todo y se lo envié a nuestros padres con el asunto, ¿así habla un profesional? Ese mismo día, mamá llamó llorando, Diego dice que lo está saboteando. ¿Por qué haces esto? Porque ustedes nunca me defendieron, le espeté, años de rabia saliendo de golpe. ¿Saben cuántas noches lloré por sus bromas? ¿Cuántas veces me llamó, gordo inútil, frente a todos? Ahora él sabe cómo se siente. Del otro lado, solo silencio. Luego, papá murmuró, siempre fuiste rencoroso. La palabra rencoroso resonó en mis oídos como un disparo. No era el tono, ni el volumen, era el peso de una mentira repetida tantas veces que hasta yo había dudado de mi propio dolor. Colgué el teléfono y miré mis manos. Las mismas que a los 14 años aplastaron una rebanada de pastel en mi plato cuando Diego dijo que los postres eran para quienes se lo merecían. Las mismas que temblaban cada vez que mamá justificaba sus bromas. El teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de mamá, por favor, Carlos. Somos familia. Familia. La misma que se burló de cómo me sentía y cómo yo era el malo por sentirme así. Que celebró cuando bromeó sobre mi peso y que nunca me preguntó cómo me sentía.
Al día siguiente, llegué al trabajo media hora antes que de costumbre. El edificio corporativo estaba casi vacío, solo el sonido de mis zapatos resonando en el lobby mientras caminaba hacia el elevador. Esta vez no temblaban. Al llegar a mi oficina, conecté inmediatamente mi laptop al servidor interno de la empresa. Como analista senior, tenía acceso a toda la base histórica de proyectos, ese cementerio digital donde los archivos viejos van a morir, pero nunca desaparecen del todo. Al filtrar por editado por Martínez, Diego, aparecieron 127 archivos modificados en los últimos 3 meses. Cada uno seguía el mismo patrón, proyectos exitosos, añadía un 15 a 20% extra a las ganancias reales. Fracasos, borraba pérdidas o las atribuía a errores de equipo. Reportes para clientes, inflaba cifras justo antes de las revisiones trimestrales. ¿El más grave? El contrato con Banorte, donde había alterado fechas de entrega. Duplicado artificialmente el ROI proyectado. Ocultado $2.3 millones en sobrecostos. En lugar de reportarlo de inmediato. Restauré versiones originales de 5 proyectos clave, el sistema guardaba autobackups. Creé un informe paralelo comparando datos falsos vs reales, cambié un decimal en el reporte de Diego, 8.7% a 87%, y justo como esperaba, mi hermano aprobó el documento sin revisar. 3 días después, en la junta mensual con la doctora Jiménez y el consejo directivo, presenté el informe de auditoría interna proactiva. Con voz firme, expuse cómo detecté discrepancias graves en los datos firmados por el gerente Martínez. Mostré comparativas, respaldos, fechas, logs del sistema, todo impecable. La sala estaba en silencio. Diego intentó intervenir, eso es mentira. Carlos me odia, esto es personal. Y ahí estaba. La misma vieja carta de siempre. El comodín del victimismo. La acusación que transforma al agresor en mártir y a la víctima en monstruo. Lo escuché, pero esta vez, algo dentro de mí no se quebró. No me encogí, no me puse a dudar de mí mismo como lo había hecho toda mi vida. Porque en ese instante, cuando dijo Carlos me odia, entendí algo que me golpeó más fuerte que todas sus burlas, Diego realmente no sabía. No entendía. No quería entender. No era odio lo que yo había sentido todos estos años. Era dolor. Era el grito silencioso de un niño que solo quería que su hermano lo mirara sin burlarse. Que sus padres le dijeran tienes razón, no mereces esto. Era desesperación, impotencia, abandono. Era amor no correspondido en su forma más cruel, el amor entre hermanos que uno intenta y el otro pisotea. No lo odiaba. Pero al escucharlo defenderse con esa frase tan vacía, me di cuenta de algo, Diego prefería creer que yo lo odiaba antes que aceptar que él me hizo daño. Y eso sí que me dolió. Me dolió saber que nunca me pidió perdón, que jamás se cuestionó, que mi dolor solo era válido si lo convertía en odio, para el poder victimizarse y no enfrentarse al espejo. El silencio en la sala era espeso, como si las paredes mismas contuvieran el aliento. Y luego, con calma, añadí, si esto fuera personal, no tendría pruebas. Pero las tengo. Y no porque te odie, sino porque alguien tenía que hacer lo que nadie en esta familia se atrevió, detenerte. La doctora Jiménez intervino por fin, con un tono calmo pero firme, gracias por decirlo, Carlos. Creo que esta es una buena oportunidad para dejar los ataques personales de lado y empezar a mirar qué fue lo que pasó en realidad. El gerente de finanzas, que había estado en silencio, intervino, si esto llega a Banorte, podemos perder el contrato. Diego abrió la boca para responder, pero la doctora lo interrumpió con una sola frase, está suspendido, con efecto inmediato, hasta que recursos humanos y legales completen la investigación. Diego se levantó bruscamente, tirando su silla al suelo. Me fulminó con la mirada. Mientras Diego salía de la sala, la doctora Jiménez se volvió hacia mí. Carlos, ¿estarías dispuesto a colaborar con nosotros en la reestructuración del área financiera? Solo atiné a asentir. Y en ese momento lo supe. No era venganza. No era rencor. Era justicia.